Tercera meditación del mes de enero. Sobre los sentimientos que tendremos a la hora de la muerte. Preparación para esta meditación y todas las demás de la muerte en todos los meses. Para fijar más fácilmente nuestra imaginación y tener menos distracciones, imaginémonos en una cama y que ya no nos restan más que 2 o 3 horas de vida. Consideremos lo que entonces experimentaremos, que es decir, una debilidad extrema que nos deja casi sin movimiento, una inquietud mortal que no nos permite un instante de reposo, un temor espantoso que nos turba el espíritu, palpitaciones frecuentes de un corazón que se muere, el pecho sofocado, una respiración precipitada, un sudor frío que se reparte por todo el cuerpo, el cual comienza ya a ser cadáver, las mejillas sumidas, el color cárdeno, los cabellos humedecidos con el sudor de la muerte, los ojos hundidos y espantosamente abiertos que ya comienzan a turbarse y apagarse, no dejándonos más luz que la necesaria para ver el miserable estado a que estamos reducidos. Abandonados ya de lo que más amamos en el mundo, despojados de todo lo más precioso que teníamos y reducidos a dar el último aliento entre las manos de algún doméstico o de algún desconocido. Pedir a Dios gracia para concebir con claridad las consecuencias terribles de este último momento del cual depende la eternidad y para penetrar los sentimientos que se tendrán en aquella última hora, para que prontamente tomemos las medidas ciertas con que asegurar nuestra salvación. Punto primero. Los sentimientos que tendrán en la hora de la muerte las personas que vivieron en relajación y tibieza. Considerar la extraña mudanza que se hace en una persona que se muere. Pocos días antes se hallaba con grandes fuerzas, gustaba perfecta salud, forjaba grandes ideas, se veía colmada de bienes y de honras, y verla aquí en un instante reducida a una cama en la última extremidad, sin fuerzas, sin gusto y en necesidad de dejarlo todo y ser abandonada de todo. Ay, Señor, y lo que es el hombre, por rico, por poderoso, por necesario que uno sea, no es menester más que 12 horas de fiebre para que todo el mundo nos sea inútil y nosotros inútiles a todo el mundo. Nos juzgamos felices por tener riquezas para muchos años, mas, oh mi Dios, ¿de qué sirven las riquezas si faltan los años para gozarlas y disfrutarlas? En este miserable estado, ¿qué es lo que puede ser capaz de sosegar a un pecador? El pensamiento de los placeres pasados, de los que no le quedan sino un arrepentimiento mortal, el temor de los tormentos que le esperan, de los que ya comienza a experimentar el rigor, todo conspira a afligirlo, a espantarlo y a arrojarlo en la desesperación. ¿Qué herida, digámoslo así, no harán en el corazón de un moribundo las lágrimas de los que le sirven, el espanto que manifiestan los que se le acercan, el silencio de los que se retiran, los suspiros de la mujer, los llantos de los hijos, las lágrimas de los amigos, el cuidado de los domésticos? ¿Con qué aprensión recibe los remedios más violentos? Y qué espanto, qué caimiento, si no experimenta ningún alivio con estos últimos remedios. En este estado, por no decir en esta desesperación, se recurre a un confesor para que esfuerce un poco al enfermo, pero pensamos que en este extremo un pecador hallará mucho consuelo con la presencia de un confesor. Él se horroriza, se espanta, se mira atónito y se queda suspenso en su misma turbación. Le es necesario para disponerse a morir, pero en verdad ¿es tiempo a propósito? ¿Se halla en postura de poderlo hacer? En medio de aquel espanto y turbación que tanto debilita y oscurece la razón, ¿cómo podrá hacerlo? No expresa lo que él siente y piensa, sino lo que oye al confesor, no sabiendo por lo general lo que debe responder ni lo que responde. Se puede decir que el mismo Jesucristo, que sirve de tanto consuelo en su última visita a las almas de los justos, no viene a visitar al pecador sino para reprenderle en aquella última hora de una manera muy sensible sus impiedades y sacrilegios. Y ciertamente la presencia de Jesucristo en la Eucaristía consolará mucho a un moribundo que toda su vida ha vivido en indiferencia para con Jesucristo y lo ha despreciado. ¡Qué vergüenza, confusión y espanto a la vista de aquel Redentor a quien tan largo tiempo ha ofendido, a quien tanto ha maltratado y que dentro de pocas horas será su juez!
Mas, después de todo esto, ¿de quién recibirá algún alivio? Porque recibidos los últimos sacramentos, los parientes más cercanos se retiran, los mayores amigos no se ven más, y no le quedan a un moribundo sino algunos extraños que aguardan con impaciencia el momento en que expire. El pensamiento de los placeres pasados sirve entonces de algún socorro entre los espantos de la muerte, y la memoria de tanto tiempo gastado en juegos y vanos divertimientos, la libertad de costumbres y los desórdenes le serán de algún consuelo a un moribundo. ¿Cuáles serán sus sentimientos cuando el sacerdote, antes de retirarse, le presente un crucifijo y le diga que siéndole ya inútiles todos los remedios y abandonándole en esta última hora todas las criaturas, solo Jesucristo debe ser desde entonces todo su consuelo y su refugio? Vos no debéis recurrir sino a Jesucristo crucificado. En estas llagas es en donde debéis refugiaros de los horrores de la muerte y endulzar sus rigores y amargura. Recibid pues, hermano mío, este objeto del mayor consuelo, pues yo os dejo entre sus brazos. Divino objeto, manantial de los más dulces consuelos para quien ha procurado imitarlo durante la vida y para quien lo ha amado hasta la muerte. Mas objeto triste para quien no ha amado sino placeres, para quien ha vivido en abundancia y regalo, para quien no ha pensado en la eternidad, sino cuando ve que el tiempo se acaba, y en esto paran todos los gozos, todos los divertimentos y todas las fiestas de los mundanos. A esto se reducen todas las falsas ideas y los vanos proyectos de fortuna, de establecimiento y de placeres. Veis aquí a lo que se ve reducido un amante de la libertad en aquella última hora, y cuando se ha vivido en indiferencia para con Jesucristo, en un extremo descuido de la salvación, cuando se ha tenido una vida desidiosa y mundana. ¿Se hallará mucho consuelo con tener entre las manos un crucifijo a la hora de la muerte? Mas si esa persona que se ha reducido a no tener más compañía que el crucifijo, no tiene ninguna semejanza con Jesucristo crucificado, si jamás le han movido las más terribles verdades de nuestra religión, si ha escarnecido las más santas prácticas de piedad, ¿qué sentimientos puede tener en la hora de la muerte? A lo menos se sabrá aprovechar del poco tiempo que le queda, mas, ay, el espanto y la turbación en que se halla le dejan toda la razón y la libertad necesaria para aprovecharse de este poco tiempo. Entretanto, el enfermo se acerca al último conflicto. Se procura darle algún consuelo por medio de las oraciones de la Iglesia. Estas oraciones son en verdad consolatorias para aquellos que han vivido bien y mueren virtuosamente, pero consolarán mucho a una persona que no oye en ellas palabra que no sea una reprensión de los desórdenes de su vida. Consideremos el sentido de las oraciones que se dicen a un agonizante. Proficiscere anima cristiana de hoc mundo, grita el sacerdote. Salid de este mundo, alma cristiana. Oh Señor, que este adiós es poco agradable y muy duro para quien ha amado al mundo, para quien puede ser no haya amado más que al mundo, para quien nada ha hecho por el cielo. Proficiscere, luego está ya hecho, es menester separarse de todo, por más hacimiento que se tenga, por más dificultades que se sientan. No tiene remedio, es menester dejarlo todo. Hodie sit in pace locus tuus, et habitatio tua in sancta Sion. Hoy, alma cristiana, os halléis en el lugar de la paz, y vuestra habitación sea en la santa Sion. Qué caritativo deseo, mas ¿qué puede pensar un moribundo cuando él conoce muy bien que no tiene razón ninguna para prometerse suerte tan feliz, cuando escucha la voz de una conciencia que le presagia lo contrario? Miserere Domine gemitum, miserere lacrimarum eius. Tened piedad, Señor, prosigue el sacerdote, tened piedad de sus gemidos, dejaos mover de sus lágrimas. Pero si el dolor que tiene de verse despojar de todo lo que más ama es lo que arranca por fuerza estos suspiros, si en la realidad al espanto de la muerte y del infierno, solo el sentimiento de no poder pecar más es el verdadero origen de sus lágrimas, ¿esta oración será oída de Dios? Agnosce Domine creaturam tuam non a diis alienis creatam, sed a te solo Deo vivo et vero. Reconoce, Señor, que esta es un alma que vos solo sacasteis de la nada y no otros dioses, que no los hay. Ella salió de vuestras manos. Reconoced, pues, lo que es obra vuestra.
Pero si esta alma ha preferido las más viles criaturas al verdadero Dios, si ha vivido una vida tan poco conforme a las máximas de Jesucristo, si ha pasado sus días en el pecado, ¿por cuáles facciones este juez soberano lo reconocerá por obra de sus manos? ¿Qué apariencias hay de que Dios mire con ojos de misericordia a un alma que siempre lo ha mirado con indecorosa indiferencia y con el último desprecio? Mi Dios, ¿qué sentimientos debe tener un hombre reducido ya a las agonías de la muerte si se ve entregado por presa al dolor, al sentimiento, a la desesperación, sin ningún alivio? Si aún tiene bastante conocimiento para distinguir los objetos cuanto se le presenta a sus ojos, todo lo que escucha aumenta su dolor y su miedo. Si ya ha perdido el uso de los sentidos y está libre de todos los objetos exteriores que pudieran distraerlo, ¿con qué aplicación y con cuánta aflicción y tristeza piensa en lo malo que ha hecho y en lo bueno que dejó de hacer o hizo imperfectamente? ¿Cuáles serán entonces los sentimientos de una persona que ha vivido una vida poco reglada cuando llegue a pensar: yo estoy cierto que dentro de pocas horas no estaré en este mundo, si no estoy en gracia, me pierdo por toda una eternidad, y en verdad no solamente tengo algunos motivos de temer como las almas más justas, el que no esté en gracia, sino que tengo razón para dudar y quizá razones fuertes para creer que no lo esté? En este trance, todo lo que se ha oído decir de los juicios de Dios, del infierno y de la eternidad, todo se viene a la memoria y se representa de una manera terrible. Es cosa que admira cómo aquel hombre que poco antes dudaba de todo y escarnecía y se reía de las verdades más terribles, está ahora persuadido de todo lo que nuestra fe nos enseña. Qué espanto y qué turbación le causan aún el solo pensamiento del juicio, del infierno y de la eternidad. Durante este tiempo, en esta confusión de pensamientos, en medio de tantos desconsuelos, en esta turbación y en este mortal espanto muere esa persona. Desde que se percibe la cercanía de su fin y su miserable estado, se procura, aunque inútilmente, sugerirle motivos de confianza en la misericordia de un Dios que desea tan ardientemente la conversión del pecador. Inútil socorro, porque perdiendo de un golpe el uso de todos sus sentidos, y abandonado a los sentimientos de tan cruel tristeza y desesperación, expira y con él acaban todos sus gozos y todas sus esperanzas. En este instante expiran todos sus buenos pensamientos de convertirse alguna vez y hacer penitencia, y en este momento se acaba para él el tiempo y comienza la espantosa eternidad. Así termina su vida una persona que ha vivido desordenadamente. Así mueren aquellos que han vivido una vida tibia y poco cristiana, y así debo yo aguardar que moriré, si no comienzo desde este instante a vivir mejor. ¿Me hallaría yo con mejores disposiciones? ¿Tendría otros sentimientos y pensamientos de más consuelo si me muriera en esta hora? ¿Podría alegrarme con todos los espantos de la muerte, yo que no puedo pensar en ella sin estremecerme? ¿Acaso mi conciencia me promete una muerte más tranquila? Ay Dios, puede ser que yo haga esta meditación para hacerme más criminal, para tener nuevos motivos de pesadumbre y de desesperación en la última hora. Convengo en que no hay mayor infelicidad que morir reprobado. Me hallo en estado de evitar esta suma desgracia. Vos me dais todos los medios, ¿y en quién estará que yo no la evite? Yo no quiero morir en el mal estado en que me hallo. ¿Cómo me atreveré a vivir más largo tiempo en él? Yo arriesgo la salvación de mi alma y felicidad eterna. Todo lo arriesgo si permanezco una hora solamente en pecado, y aguardaré tranquilamente un día, una semana y un mes para convertirme. Punto segundo. Reflexiones sobre estas verdades. Qué desconsuelo será que después de haber hecho estas consideraciones que acabo de hacer, muera con tantos remordimientos de conciencia y arrepentimientos como si no las hubiera hecho. Me era fácil el convertirme, tuve tiempo para hacerlo, Dios me daba su gracia, yo tenía el pensamiento y no me hubiera costado mucho, y cuando me debiera costar mucho, se trataba de mi felicidad o infelicidad eterna. ¿Y tenía yo acaso que pararme a deliberar sobre mi conversión? ¿O si yo hubiera abrazado entonces las inspiraciones que tenía? ¿O si yo me hubiera convertido?
No lo hice así, ni estoy ya en estado de poder hacerlo. Me muero, y muero lleno de tristeza y de turbación, y en una moral certeza de condenarme. Qué de reflexiones entonces, pero todas inútiles. Qué bien se juzga entonces de todas estas cosas. Mas ya no es tiempo de aprovecharme de estos bellos sentimientos. Se tiene entonces arrepentimiento de muchas acciones y obras de la vida, pero qué dura cosa es arrepentirse cuando se sabe, cuando se conoce que el arrepentimiento no tiene fruto. Qué pesar, qué sentimiento de no haber hecho todo lo bueno que se pudo y debía hacer. Qué desesperación de no poder hacer entonces lo que no se ha hecho y se quisiera hacer. No se han querido hacer serias reflexiones sobre las grandes verdades de la fe, como se pudieron haber hecho con mucha utilidad durante la vida, pero se harán en la muerte. Entonces habrá lugar para hacerlas y nos veremos en precisión o necesidad de hacerlas. Mas oh, qué tiempo tan cruel, qué necesidad tan fatal, cuando el enfado, la pena y la desesperación son el fruto que se sacan de estas reflexiones. Entonces se conocen todos los desarreglos de la vida, entonces se ven, pero demasiado tarde cuando se ha estado en el error. Oh Dios, ¿cuáles serán los sentimientos de una persona consagrada a Dios cuando, estando para decidirse su suerte eterna, piense cuán imperfectamente ha vivido en un estado que pedía una perfección tan sublime? Ay, era menester hacer tanto ruido dejando el mundo para entrar en la religión y vivir en la religión según las máximas del mundo y condenarme en la religión. Dios me hizo la gracia de que abrazase un estado tan perfecto, y yo me he aprovechado de esta gracia. Yo me despojé de todo, hice un sacrificio a Dios de mi propia libertad, escogí un estado de vida austera, y todo esto para morir en paz, muriendo la muerte de los santos. Mas, ay infeliz de mí, ¿ignoraba acaso que la buena muerte es fruto de una santa vida? Ay, cuántas veces lo he dicho a otros, ¿y por qué no me aprovechaba de lo mismo que les decía? ¿Qué de oraciones sin atención? ¿Qué de confesiones sin enmienda? ¿Qué de gracias hechas inútiles? ¿Qué de buenas obras perdidas por falta de buenos motivos? Ay, Señor, ¿eran menester tantas expensas para hacer tan grande pérdida? Que me arrancase del seno de mis parientes, que fuese insensible a sus caricias y a sus lágrimas, que venciese grandes embarazos, y todo esto para asegurar mi salvación, y que por haber buscado con demasía pequeñas comodidades, por no sé qué afición a bagatelas, o por lo menos a cosas de que me corriera aficionarme en el mundo, haya vivido una vida tibia, perezosa e imperfecta en la religión, para verme ahora cercado de remordimientos que me oprimen, de espantos extraños, y para morir en una formal duda de mi salvación? ¿Es de algún consuelo el haber comprado tan triste muerte a tan alto precio? ¿Cuáles serán entonces las inquietudes de un eclesiástico que, con costumbres seglares, ha vivido en un estado que requiere una vida tan ejemplar y una tan edificativa piedad? ¿Cuáles deberán ser sus espantos al acercarse al momento fatal que decidirá su suerte eterna? ¿Cuáles sus sentimientos al acordarse de los frecuentes peligros a que continuamente se expuso sin precaución y sin desconfianza? Al acordarse de la multitud de beneficios, de las grandes rentas gastadas en cosas tan poco conformes a sus obligaciones. Entonces no es tiempo de adormecer los remordimientos de la conciencia con los vanos pretextos de la decencia y de la caridad. Estas eran las limosnas de los fieles, este el patrimonio de los pobres, esta la herencia, digámoslo así, de Jesucristo. Qué espanto al solo pensamiento de la terrible cuenta que va a dar. ¿La memoria de una vida tibia en el servicio de Dios puede acaso inspirar sentimientos de una tierna confianza? ¿Con qué ojos se mirará aquel momento decisivo cuando se considere seriamente y con reflexión, como sucede entonces, que la menor de las gracias que se han despreciado hubieran podido convertir a un pagano y que todas juntas no han hecho un religioso fervoroso ni un cristiano perfecto? Qué numerosa multitud de faltas se descubrirán entonces que durante la vida no se habían percibido o que la pasión y la tibieza hacían que pasasen por ligeras, y ahí nos parecerán pecados graves. ¿Qué motivo de consuelo podrá tener entonces un religioso imperfecto?
¿Será acaso la memoria de las reglas que tan mal ha guardado? ¿Será la protección de los santos de su orden, a quienes ha deshonrado con su porte poco regular? ¿Será la bondad del mismo Dios, a quien tan mal ha servido después de haber recibido tantos beneficios? Algunas veces se encuentran varias personas que hacen burla de las más santas prácticas de piedad, que tratan de bagatela y de poquedad de espíritu la delicadeza de conciencia y la puntualidad constante que las personas fervorosas tienen en satisfacer a las más pequeñas obligaciones de su estado. Si es verdad, como nos lo aseguran, que han tenido razón de juzgar y obrar de la suerte que lo hacen, ¿por qué no forman en ese momento el mismo juicio? ¿Por qué no mantienen hasta la muerte su carácter burlador y su animosidad? Si es verdad que debían tratar los ejercicios de piedad y la misma devoción como vano escrúpulo, que gasten de su buen humor y se aplaudan en aquella última hora. Si es verdad que habiendo sido sabios, se habían ideado una devoción cómoda, una falsa conciencia a cuyo abrigo vivían en una engañosa seguridad, arréglense entonces, en ese momento al mismo sistema. Mas, oh mi Dios, ¿no es esta la verdadera causa de sus espantos y de su turbación? ¿No es eso lo que les pone en desesperación? Durante la vida las pasiones nos ciegan, el ejemplo nos arrastra, los objetos nos encantan, los negocios nos ocupan y parece que nos alegramos de estar insensibles a las grandes verdades de nuestra fe. Y así, la misma fe está como apagada por los desórdenes de una vida desarreglada. En la muerte, el entendimiento, la razón, la religión y la fe misma tienen toda su fuerza. Se cree, mas con una fe que oprime, semejante a la que tienen los demonios, que hace estremecer, pero no convertir. Es cosa extraña que, conviniendo todos en que se ha de hallar un cristiano en la hora de la muerte en desesperación por no haber sido mortificado, por haber vivido una vida mundana, una vida delicada y deliciosa, por haber hecho tan pocas buenas obras, en fin, por haber vivido como se vive, con todo eso, después de haber hecho estas reflexiones con que nos hallamos plenamente convencidos, se nos dé tan poco de mejorar de vida. Y yo, que al presente hago estas reflexiones y condeno tan fuertemente a los que no se aprovecharon, ¿viviré de aquí en adelante más cristianamente? En la muerte todos los estorbos desaparecen y nos dejan en libertad de juzgar las cosas sin preocupación. Antes se veían también, mas no se sentía la poca solidez de los bienes del mundo, no se percibía lo vacío de los placeres de la tierra. En la muerte no tan solo se ven, sino que se experimentan y se sienten con tanta claridad que no se puede concebir cómo no se ha sentido antes este disgusto y esta miseria. Se ve sensiblemente lo engañado que se ha vivido, mas qué dolor no hallarse en estado de remediar la pérdida que nos causó nuestro engaño. ¿Y qué espectáculo más triste? Pero ¿cuál más propio para desengañarnos y disgustarnos de los placeres y de los bienes de la vida que el ver a una persona que acaba de expirar? Apenas ha dado el último suspiro, todos los presentes quedan en un melancólico silencio. Aunque fuese la persona más cabal en toda suerte de bellas cualidades, ya no inspira sino horror. Después de algunas lúgubres oraciones y algunas gotas de agua bendita con que se terminan todos los servicios y todas las obligaciones, se cubre el cadáver, se echa la cortina de la cama y se retiran. ¿Qué se hizo aquella belleza, aquella robustez, aquel humor festivo? ¿Qué se han hecho aquellos grandes proyectos, aquella riqueza sin interrogación? ¿De qué le sirven entonces los muebles preciosos? ¿Y qué servicios puede sacar de aquella tropa de domésticos? Veis aquí en lo que todo viene a parar. Mas, ¿dónde está el alma? ¿Y en qué va a parar este cuerpo? O por mejor decir, este cadáver cuyo hedor ya comienza a no poder sufrirse. Ay, ¿fue este cuerpo de la persona más amable y honrada del mundo? No importa, ya no se puede mirar, es necesario deshacerse de él cuanto antes. Marido, mujer, hijos, amigos, parientes, vecinos, domésticos, todos se dan prisa para echar este cuerpo fuera de casa. Aquellos que le han amado más tiernamente son los que más procuran deshacerse de él. No se quiere ni aun el oír hablar de él, se paga para que lo carguen, y para abandonarlo por presa a los gusanos, se encierra en una caja y se cubre de tierra.
y se podrá pensar sin horror lo que pasa por él en el sepulcro 2 o 3 días después. Concluido el entierro, cada uno se vuelve a sus ocupaciones, se piensa en buscar nuevos amigos, en tomar nuevas medidas y en aprovecharse de los despojos del difunto. Mas, por lo que a él le toca, ya está enteramente olvidado, ya no se piensa más en él, como si jamás hubiera estado en el mundo. Se mofan de su cólera, no hay quien solicite su agrado y se trastorna ordinariamente todo lo que ha hecho, es contado por nada y en efecto ya nada es entre los hombres. Es verdad que el día en que mueras tus parientes y amigos derramarán algunas lágrimas, motivadas la mayoría de las veces por las conveniencias y apoyo que pierden con la falta. Es cierto que se vierten muchas lágrimas en el mundo a la muerte de los parientes, pero la mayoría de las veces es más fingimiento que realidad. En efecto, se consuelan bien presto y por pocas ventajas que se les sigan de nuestra muerte, por poca parte que les toque de nuestros bienes, no les costará mucho trabajo el consolarse. Juzguemos lo que se hará después de nuestra muerte por lo que nosotros mismos hemos hecho después de la muerte de otros. Murieron nuestros padres y nuestros amigos. ¿Estuvimos mucho tiempo inconsolables? Y si ellos han sido tan infelices que se perdieron, ¿les sabríamos agradecer el que se hayan condenado, aunque esto hubiera sido por complacernos? Después de todo, se cuenta mucho sobre los bienes y placeres de esta vida. Después de todo, se quiere más bien exponerse al riesgo de condenarse que desobligar a un amigo. En verdad es cosa asombrosa que se piense tan poco en la muerte, pero es aún más extraño que no se conviertan cuando piensan en ella. ¿Cuántas gentes viven como si estuviesen ciertas de que no han de morir, o que han de morir más de una vez, como si muriendo mal nada hubieran de perder, o como si pudieran resarcir lo ya una vez perdido? ¿Somos nosotros de este número? ¿Qué sentimientos tendremos a la hora de la muerte con la memoria de estas reflexiones que hacemos al presente si no sacamos algún fruto de ellas? ¿Y qué, Señor? ¿Será posible que esta especial gracia que me hacéis no me sirva sino para hacerme más culpable, no haciéndome mejor? ¡Qué felicidad! ¡Qué gracia fuera para un moribundo todo lleno de espanto y de horror a la vista del desarreglo de su vida y en el punto de expirar! Si vos, Señor, le concedierais algunos meses de vida, ¿cómo se aprovechará de su salud? Divino Salvador mío, yo recibo hoy igual felicidad, ¿y cómo me aprovecharé de ella? Yo confieso que mi vida ha sido hasta aquí muy delincuente, y vos me la concedéis aún por algún tiempo. ¿Será posible el que yo abuse de esta gracia? No, mi Dios, yo voy a dar principio desde este día. Yo comienzo desde este instante a reparar mis desórdenes, disponerme en adelante con una vida verdaderamente cristiana a una santa muerte, así sea. Mors peccatorum pessima. La muerte de los pecadores es infeliz. Salmo 33. O mors, quam amara est memoria tua homini pacem aventi in substantis suis. Oh muerte, qué cruel es tu memoria a un hombre que pone toda su felicidad en la posesión de sus bienes. Eclesiástico 41. Exhibit spiritus eius et revertetur in terram suam, in illa die pearibunt omnes cogitationes eorum. Cuando el alma se separa del cuerpo, serán muy distintos sus sentimientos. En este momento fatal cesan todos nuestros vanos deseos y todos nuestros frívolos pensamientos. En este momento se es lo que no se creía ser y lo que no se quería pensar. Salmo 145.